Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, gracias nuevamente, bienvenidos al programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Todos los martes para la teleaudiencia, para los abogados, con diferentes temas para poder discutir, debatir, dejar inquietudes. Hoy corresponde pues el derecho al honor. En esta ocasión en el Colegio de Abogados hemos invitado a dos prestigiosos conocedores de este tema, abogados. Gracias por aceptar nuestra invitación a la doctora María Dolores Miño, especialista en Derechos Humanos, catedrática universitaria, y de igual manera al doctor Juan Pablo Torres, especialista en Derechos Humanos, catedrático universitario. Para el Colegio de Abogados de Pichincha es un honor contar con ustedes, para que nos ayuden con sus diferentes opiniones, inquietudes. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que busca el Colegio de Abogados? El debate. Empecemos contigo, María Dolores. En estos últimos días pues se viene hablando permanentemente eso del derecho al honor, al buen nombre de las personas. Deberíamos empezar un poco definiendo qué entendemos por el derecho al honor. A ver, el derecho al honor, primeramente, Angelito, y buenas noches a nuestra querida teleaudiencia. El honor definitivamente es un derecho fundamental que está consagrado en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Ecuador. Y esto es importante dejarlo claro porque muchas veces existe la confusión de si debe haber o no debe haber una protección al honor, y efectivamente tiene que haber una protección al honor. ¿Qué quiere decir? Tiene muchas excepciones, por ejemplo, no ser molestado, disfrutar de su vida privada, que su nombre y que su reputación, que el nombre y la reputación de una persona sea protegido de ataques especialmente y de intromisiones arbitrarias en la vida privada. Tiene muchas excepciones, pero básicamente lo podríamos definir como el derecho de una persona que su buen nombre y su reputación sean respetados. Gracias, Juan Pablo. Hablando entonces de conceptualizar este elemento, ¿el derecho al honor o al buen nombre es de todos? ¿Es exclusivista solamente de la autoridad, del pueblo? ¿Quiénes tienen el derecho al honor? Buenas noches, Ángel, buenas noches, María Dolores. A mí me parece que hay una cierta confusión entre lo que se trata del derecho humano al honor con la protección de la transgresión al honor. El derecho al honor lo tenemos todos. Eso no significa que una rencilla mía en la calle pueda darme lugar a una acción penal por derecho al honor. Entonces yo creo que hay que diferenciar bastante los conceptos, porque justamente como mencionaba María Dolores, el derecho al honor tiene mucho que ver con otros derechos, porque los derechos humanos por lo general son difusos, entonces todos están relacionados. El derecho al honor tiene mucho que ver con la dignidad humana y con cómo una persona es percibida a sí misma por la sociedad. Entonces, esto significa que a la vez la protección que activa el Estado no es netamente penal, y eso es algo de lo cual estamos adoleciendo actualmente. Actualmente adolecemos de un populismo penal, de una multiplicación penal, una multiplicación de procesos penales que solo conllevan un poco al desgaste del aparataje judicial y en cierto sentido un poco a la deshumanización del ser humano. Todo el mundo quiere ahora meter preso al otro por el derecho al honor. Entonces eso no va bien, eso no se ve bien en un Estado de derechos y justicia. Bueno, entonces María Dolores, ayúdanos un poco con este elemento. Yo sigo insistiendo, ¿el derecho al honor es para todos? Porque a mí sí me preocupa, por ejemplo, que permanentemente estamos hablando que el funcionario, la autoridad reclama su derecho al honor,
y entonces, ¿y el derecho del resto? A ver, hay que hacer, esto podríamos tratarlo en 3 puntos, digamos así. Lo primero es que, siendo el derecho al honor un derecho fundamental, la respuesta es sí, es un derecho de todas las personas que somos ciudadanos y que somos seres humanos. Eso es punto número 1. Punto número 2, existen ciertos matices a la protección del derecho al honor, ¿ya? Y esto está establecido especialmente en la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana lo ha desarrollado bastante bien. Con respecto al honor y a la protección del honor a ciertas personas, especialmente referido al caso de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el estándar internacional, y hay vasta jurisprudencia en este asunto, por ejemplo, el caso Kimmel de la Corte Interamericana, el caso Herrera Ulloa, han establecido jurisprudencia en el sentido de que el funcionario público, si bien goza de un derecho a la honra que tiene que ser respetado y que tiene que ser garantizado, ¿sí? Por su condición, por la condición a la que él mismo voluntariamente se ha expuesto, de alguna manera tiene que balancear su derecho al honor con otros bienes jurídicos que son fundamentales en una sociedad democrática, específicamente el derecho a la sociedad, de los medios, de la prensa, de la ciudadanía, a opinar sobre sus gestiones, criticar sus gestiones y denunciar posibles actos de corrupción, ¿ya? Estas 3 cosas que yo les digo se conocen en el derecho internacional como un discurso especialmente protegido. Entonces, muchas veces en el discurso oficial se escucha, por ejemplo, que es un error creer que el funcionario público no tiene honor o no tiene derecho a la honra. Sí tiene. Lo que pasa es que el funcionario público, cuando por su propia voluntad se expone, digamos, al ojo del público, ¿ya? Su derecho a la honra tiene que ser sopesado. Entonces, se entiende desde la jurisprudencia internacional que este funcionario público está sometido a un mayor nivel de escrutinio público, que se llama, por lo tanto, tiene que ser más tolerante a recibir críticas, a recibir quejas, incluso tribunales internacionales, no solo la Corte Interamericana, sino también, por ejemplo, la Corte Europea han dicho, se protege incluso el discurso que choca, ofende o perturba. ¿Ya? Entonces uno podría tener una posición crítica con palabras muy fuertes, decirle corrupto a un funcionario público, y eso es un discurso protegido porque se supone que si vivimos en una sociedad democrática, la democracia tiene como elemento sustancial la tolerancia y la diversidad. Y en la diversidad definitivamente nos vamos a encontrar con ideas que no nos gusten, que no nos parezcan tan bien recibidas, y definitivamente al momento de criticar la gestión pública, uno creo que es muy difícil encontrar un funcionario público que reciba de brazos abiertos y con una sonrisa que le acusen por corrupción, por ejemplo, que le acusen de mal manejo de fondos públicos. Entonces, pero desafortunadamente ese tipo de discursos es necesario si estamos viviendo, como decimos, en un Estado de derechos. Gracias, María Dolores. Juan Pablo, si ya vamos a la normativa nuestra, tenemos la Constitución, el artículo 66, numeral 8, habla del derecho al honor, al buen nombre. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, el artículo 182 establece del delito contra el derecho al honor. ¿Cómo diferenciamos entonces el derecho a la honra y el buen nombre de la calumnia o la falsa imputación de un delito? Voy a empezar un poco haciendo tal vez un breve análisis jurídico de lo que en realidad merece esta distinción entre derechos humanos y derecho penal. Los derechos humanos en una época se decía que eran meramente declarativos, ¿no? Que decía, bueno, el Estado te reconoce el derecho al honor y al buen nombre, pero ahí, claro, surgió esta dicotomía, esta dialéctica. Bueno, pero si es que un privado ataca mi honor y mi buen nombre, ¿qué pasa? Entonces los derechos humanos fueron poco a poco mutando a esta concepción de un derecho humano positivo y progresivo, de la obligación del Estado de consagrar ese derecho y consagrarlo con acciones positivas que impidan su menoscabo. Ahora bien, vamos del otro lado, vamos al tema penal. El derecho penal, a través de la inserción de tipos penales, es decir, de delitos, lo que busca es proteger bienes jurídicos. Los bienes jurídicos, en la doctrina y en lo que dicen los tratadistas, no son otra cosa que derechos humanos normativizados. Derechos humanos insertados en un tipo penal que no pueden ser menoscabados. Es decir, el Estado protege el derecho a la vida, entonces, ¿cómo protege ese derecho a la vida? Metiendo de 12 a 26 años preso al quemante. Volvamos al tema del honor. La cuestión aquí es un poco sui generis y necesita un análisis bastante sucinto, porque el honor no es
un derecho humano que pueda ser protegido solo a través de la vía penal. Y eso es algo en lo que quiero recalcar. Si alguien afecta a mi honor y mi buen nombre, hay muchos mecanismos judiciales, administrativos e incluso mecanismos de los propios medios de comunicación, que no sé con qué adjetivo nombrarlos, a través de los cuales yo puedo resarcir mi honor y mi buen nombre. Si el día de mañana a mí en el canal X, Y, Z me dijeron que soy un mal abogado, y yo a través de la ley de comunicación pido mi derecho a réplica y digo que no soy un mal abogado y demuestro que no soy un mal abogado, y el canal se retracta, es suficiente para proteger mi derecho al honor y al buen nombre. Yo no necesito extenderme al ámbito penal. Desarrollemos un poco lo que es el tipo penal. El tipo penal no es más que la tipificación, valga la redundancia, o la enunciación de una conducta con la sanción de una pena. ¿Qué es lo que busca el legislador con esto? Decirle al ciudadano común: oiga, si usted hace esto, lo que yo describo, entonces se va a ir preso. Por ende viene lo que se llama la prevención general. No lo haga. No lo haga porque se va a ir preso. Esta conducta está dotada de ciertos elementos. Estos elementos que son de distinto tipo: el sujeto que realiza la acción, el sujeto que es la víctima de la acción o quien recibe la acción, etcétera, etcétera, están dotados de ciertos elementos. Los dos elementos primordiales en la calumnia, que es el tipo penal que protege el honor, son el medio, que debe ser un medio no de comunicación, pero sí un medio de llegada masivo. Yo no puedo decir que me mandaron un correo electrónico y me dijeron que soy un ladrón y por eso tengo derecho a una acción por calumnias. No es verdad. Y el segundo, que sea la falsa imputación de un delito, falsa, es decir, que yo no haya recibido una sentencia condenatoria por ese delito. Que me digan a mí ladrón y nunca me han sentenciado por robo. Esos son dos elementos sine qua non para el desarrollo de este tipo penal. Que insisto, y quisiera insistir en esto, el derecho penal solo se debe activar cuando los otros mecanismos no pueden resarcir el derecho humano. Y eso es algo súper importante de comprender. Sí, un poco complementando, perdón Angelito, lo que dice Juan Pablo, esto va muy de la mano con el derecho a la libertad de expresión. Y el derecho a la libertad de expresión, como todos ustedes saben, es susceptible de restricciones. No obstante, no se puede establecer cualquier tipo de restricciones ni de cualquier forma. O sea, de hecho, el derecho internacional establece lo que nosotros los especialistas llamamos como un test tripartito. Si usted va a restringir como Estado la capacidad de una persona, un grupo de personas de expresarse, tiene que asegurarse que esa restricción esté por ley, esté establecida en una ley, no en un decreto ejecutivo, por ejemplo, pero en una ley, y que cumpla dos requisitos que son fundamentales, que es la necesidad y la proporcionalidad. Lo que hablaba ahorita Juan Pablo se refiere al tema de la proporcionalidad, y las Cortes Internacionales en materia de libertad de expresión han sido claras en establecer que la acción penal siempre es de última ratio y siempre es excesiva cuando se trata de restringir el derecho a libertad de expresión. Y la otra parte muy importante también es, al momento de establecer una restricción, determinar si esta restricción es compatible con el objetivo general de una sociedad democrática. O sea, si una sanción está establecida por ley, posiblemente puede ser una sanción civil de poco dinero, pero si el castigo implica sancionar una conducta que es de alguna manera consonante con los objetivos imperiosos de una sociedad democrática, si lo que busca en el fondo es inhibir el debate público, blindar al funcionario público de posibles críticas o fiscalización ciudadana de su gestión, entonces la sanción, independientemente de su naturaleza, ya entra a ser violatoria del derecho a la libertad de expresión. Gracias. Continuaremos con nuestro tema de hoy, derecho al honor, luego del corte. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Muchas gracias nuevamente en nuestro programa Debate Jurídico. Agradecemos nuevamente a la doctora María Dolores Miño y al doctor Juan Pablo Torres en el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Entonces sigamos adentrándonos en la temática, porque resulta de que hoy el poder o el Estado como tal habla de faltar la honra de la autoridad como mecanismo, inclusive, Dolores, de impedir la libertad de expresión. Es decir, como el mecanismo de que si tú hablas o das tus opiniones, ya estás afectando a la honra de la autoridad. ¿No es esto limitar otros derechos? A ver, vamos por partes. Primeramente, creo que hay una confusión con respecto a si el tipo penal que se usa es legítimo que exista o no. Efectivamente, un Estado, como se trata de un derecho fundamental, tiene la obligación de tipificar, es perfectamente legítimo en el ámbito de lo penal, una norma que proteja el derecho al honor. Esta es la figura de calumnias. Ok, eso está bien. El problema es que en ciertos casos esta figura que es legítima, que está bien que esté incorporada en los códigos penales, se la utiliza como un mecanismo de blindaje para la gestión de los funcionarios públicos. Entonces, antes, en las épocas de las dictaduras militares, por ejemplo, casi todos los códigos penales de América Latina contenían esta disposición que se llamaba el delito de desacato, que era una disposición penal que claramente blindaba a los funcionarios públicos, a las autoridades, incluso a las instituciones públicas, de cualquier palabra, cualquier expresión que les ofenda. Entonces, obviamente eran tipos penales excesivamente abiertos y que tenían una finalidad de blindaje y brindaban al funcionario público una protección adicional en su derecho a la honra por el simple hecho de ser funcionario público. Progresivamente, y gracias en gran parte a la gestión de la Comisión Interamericana, estas leyes de desacato que se llaman han ido desapareciendo. Pero, ¿qué fue el problema? Subsisten las normas de calumnias e injurias en algunos casos que son legítimas en principio, pero se vuelven violatorias del derecho a la libertad de expresión cuando en su aplicación o cuando la finalidad de su aplicación persigue, al igual que una norma de desacato, blindar al funcionario público del escrutinio público, la crítica de la ciudadanía o posiblemente las expresiones o información que sobre este quieran dar los medios de comunicación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en sí las restricciones, el derecho a libertad de expresión es susceptible de restricciones, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces pueden haber, un caso típico en Ecuador es el caso que sucedió hace ya muchísimas décadas desde la radio Tarqui, que se lo pone muchas veces como ejemplo, de que anunciaban la invasión por parte de extraterrestres y causó pánico en Quito, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo un poco extremo de un uso que podría ser abusivo porque causó pánico, causó inseguridad, riesgo en la población. Entonces, en un caso de ese tipo y muchos otros, podría establecerse una restricción. Esto no es de per se malo. El problema es cuando la restricción está apuntada o está direccionada a silenciar el debate sobre asuntos que se consideran de interés público. ¿Qué es de interés público? Lo que hacen los funcionarios públicos, cómo el Estado maneja los fondos públicos, qué ha hecho un funcionario público en el ámbito del manejo de su dinero, por ejemplo, con quién se está asociando posiblemente con personas que actúan al margen de la ley, etcétera, etcétera. La protección de derechos humanos es un asunto de interés público. Si se ponen restricciones a la posibilidad de difundir y debatir estas ideas, entonces estamos ante una restricción ilegítima al derecho a libertad de expresión que obviamente empieza a incurrir en una violación. Entonces ayúdanos, Juan Pablo, continuando con lo de María Dolores. Este elemento de violar o violentar el derecho al honor nos ha llevado a una restricción a la población. Es decir, la crítica que levantamos, la autoridad lo toma como una afectación a su honra y entonces el ciudadano no está en condiciones de criticar al poder. Bueno, Ángel, aquí yo creo que hay que tomar una postura bastante crítica, y bastante crítica en el sentido de los dos lados, ¿no? Hacia el poder y hacia la población. Hay algo súper importante que todos los filósofos posmodernos nos dicen: no olvidemos que la sociedad funciona en derecho, y el derecho lo hace el poder, es decir, quien está en el poder hace las leyes. Entonces, a partir de eso hay que empezar una crítica. Yo creo firmemente que muchas veces el tema del honor está fluctuando de los dos lados, tanto de los que tienen el poder, que se creen con derecho a mancillar el honor de la sociedad, como de la gente que está dentro de la sociedad y que
en muchos casos se denomina oposición, periodistas de oposición, etcétera, etcétera, que tratan de lograr una cierta legitimidad pública a través de esto que María Dolores decía, de esto de la crítica, pero una crítica malsana, una crítica, esta nueva corriente periodística que se llama el debate amigo-enemigo, ¿no? Entonces yo hago o un titular muy bueno o un titular muy malo, y en ese titular destrozo todo lo que pueda a mi paso. Entonces yo creo que por ahí está el rango de la crítica, es decir, cuál es el punto medio para que estos dos que están en claro conflicto, ¿no? Y en claro conflicto legal, porque este es un conflicto netamente legal, es un conflicto entre qué vale más, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la honra. Sin embargo, yo sigo pensando que todo esto se podría solucionar lejos de los mecanismos penales. ¿Y cómo? A través de un correcto mecanismo administrativo que permita hacer una accountability, una rendición de cuentas de los que tienen el poder y una rendición de cuentas de los que están en contra del poder. De todo lo que ellos dicen. Porque al final, si es que nos ponemos a hacer una verdadera crítica, lo que dicen unos es lo que una parte de la población cree, lo que dicen otros es lo que otra parte de la población cree, y estos dos que son pueblo en realidad son los que están peleando a diario, bajo la libertad de expresión y el derecho al honor de estos dos que chocan. Entonces a mí sí me parece muy importante hacer una distinción clara de todo aquello que entra dentro de la libertad de expresión. Si yo le pido el día de mañana a cualquier funcionario público que quiero que me transparente sus cuentas, es una cosa muy puntual. Otra cosa muy distinta es quiero que me transparente sus cuentas porque usted es un ladrón y se cree robó $1 millón. Me parece que ahí está como en un ejemplo bastante tonto, está como que la distinción entre lo que es ejercer una libertad de expresión y lo que es violentar el derecho al honor. Pero yo voy a discrepar un poquito con el Juan Pablo. Yo he trabajado mucho en el tema de libertad de expresión y soy un poquito más liberal con respecto a este tema. El derecho a la libertad de expresión, tal como está consagrado, es lo lindo de este derecho es que no es un derecho, digamos, neutro o plano. ¿Qué quiere decir? Que no protege discursos que sean simplemente información, no protege discursos neutros de agua tibia, diría yo, sino que sobre todo protege los discursos que chocan, que molestan, que ofenden. El hecho de que, por ejemplo, se protege incluso, y hay casos muy, muy emblemáticos de la Comisión Interamericana, donde la Comisión ha llegado a indicar que un discurso es especialmente protegido por ser de interés público, a pesar de que a un juez le han dicho ladrón, por ejemplo. Porque la Comisión, la Corte no tanto, pero la Comisión sí, ha indicado que esto es necesario en el debate democrático. Obviamente estoy de acuerdo que tienen que existir ciertos límites, pero hay que tener en claro una cosa, que si bien los funcionarios públicos tienen derecho al honor, porque son ciudadanos, porque son personas, no están en la misma situación de protección que un ciudadano común. ¿Por qué? Porque ciudadano común, yo vivo en mi casa, yo tengo mi vida privada, pero el funcionario público, al igual que por ejemplo personalidades públicas, futbolistas, por ejemplo, ¿ya? Voluntariamente se exponen a este escrutinio público. Cuando tú voluntariamente te expones, digamos, sabes que en el ejercicio de tu profesión como gaje del oficio está que te vas a someter a críticas, les pasa a los cantantes, les pasa a los futbolistas, a los árbitros de fútbol y también a los funcionarios públicos. Entonces sí hay que dejar claro que no es lo mismo la protección del derecho al honor de un ciudadano, que está mucho más blindado, que aquel de un funcionario público que para el ejercicio de sus funciones está necesariamente sometido a este mayor escrutinio. Y posiblemente tu pregunta, Angelito, al principio iba hacia esta dirección. Nosotros, la ciudadanía, no estamos vis a vis con el funcionario público. Nosotros, de alguna manera, porque somos quienes pagamos los impuestos, porque somos quienes pagan los salarios, tenemos derecho a preguntar, criticar y opinar. A eso iba, te interrumpo. Por ejemplo, la ley de comunicación, el Pacto de San José, habla del derecho a la rectificación. Pues la rectificación viene solo pedido del lado de la autoridad y el ciudadano. A ver, ahí hay que distinguir lo que está escrito en la norma con lo que ha venido sucediendo en la realidad. Efectivamente, el Pacto de San José establece como un derecho fundamental el derecho a réplica, ya que tiene que ser consagrado, es decir, el Estado tiene que establecer los mecanismos judiciales para poderlo ejercer, por un lado,
Y por otro lado es lo que sucede en la práctica. Han habido algunos casos ya donde ciudadanos, incluso propios activistas, defensores de derechos humanos han solicitado réplicas, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Sabatinas, y lo curioso es que los jueces, actuando en funciones constitucionales, han llegado a decir: usted es un activista, por lo tanto está sometido al mayor nivel de escrutinio público, pero en cambio el vicepresidente, el presidente, el ministro, no, él sí tenemos que proteger el derecho a la honra. Entonces ahí es cuando la situación se vuelve preocupante, porque hay una suerte de desnaturalización del derecho en el cual el funcionario público, que de alguna manera esté investido con este poder del Estado, tiene derechos humanos. O sea, el Estado tiene derechos humanos y esos derechos humanos del Estado se oponen frente a las libertades fundamentales del ciudadano. A eso iba Juan Pablo. Ahí es cuando la situación se vuelve un poco crítica. Juan Pablo, yo estoy de acuerdo, hay otros mecanismos para solucionar. No hay que llevarle al derecho penal, pero es el Estado el que le ha llevado al tema penal. Y entonces resulta de que se penaliza todo lo que la persona opina y los que son ofendidos todas las semanas en este país. Ahí voy a ser un poco de abogado del diablo, un poco de abogado del otro lado también. En cierto sentido, sí es verdad, han aumentado los juicios por calumnias a partir de la redacción del COIP. También es verdad que se eliminaron como tipos penales las injurias. Entonces, en ese sentido me parece que el legislador tuvo un buen interés en disminuir esto, porque vuelvo y repito, lo que yo siempre le digo a alguien que me pregunta si creo que la vía penal es adecuada. Me pregunto, ¿tú quieres que esa persona que mancilló tu nombre se vaya presa? No, solo quiero que me pida disculpas. Bueno, entonces la vía penal no es el mecanismo. ¿Por qué no es el mecanismo? Porque la vía penal es algo que funciona cuando ninguna de las demás vías surgen ni sirven. La vía penal lo único que hace es tratar de que la gente pague aquello que hizo con una pena privativa de libertad. Y yo, que me desarrollo en el ámbito del libre ejercicio, no le deseo esa pena privativa de libertad a nadie. Pero más allá de eso, me parece que lo que dice la María Dolores del escrutinio público, es verdad que los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio público, pero ese no es un problema de legislación, y yo insisto en esto, ese no es un problema de legislación, no es un problema de protección de derechos, es un problema de falta de rendición de cuentas, de accountability. En este país no hay una rendición de cuentas correcta, una rendición de cuentas en la cual tenga participación todos los actores civiles y políticos. Ese es el problema. Realmente un tema muy importante. Gracias María Dolores, gracias Juan Pablo. Gracias. Ponemos a consideración de ustedes el tema de esta noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.